Pero esto con Enrique París se remonta a 3 años antes del 2013, el 2010. Em, ¿Cuál se, es tu se, relación, amiga? ¿O cuál fue tu relación con Enrique París en ese no periodo? fue, yo creo que lo único en común entre Enrique París y Rolando Jiménez fue la alegría que sentían con respecto, parentesco mío, a cierta jovialidad demasiado extrema. Enrique París y yo nos conocimos hace 10 años atrás exactamente y tuvimos una relación amorosa durante un año y unos meses más. Esta relación se terminó en el 2011, a mediados del 2011, entonces fue todo ese periodo. Yo, ¿Ejercías la prostitución, amiga? no, po, a mí me pasa de que yo cuando veo a Enrique París en la televisión, porque yo antes lo veía cuando era médico de cabecera del difunto Felipe Camiroaga en el Buenos Días a Todos, y yo le seguía la carrera porque a mí me llamaba la atención seguirle la carrera a un pololo que tuve durante más de un año. Y yo ahí todavía no me prostituía. Siento que Enrique París fue para mí una práctica para después ingresar a la prostitución. También, Así. sí, sí, porque fíjate de que en la primera cita con Enrique París, él me ofreció 15.000 pesos, ¿cachai? ¿Ya? Yo vivía en La Pintana, con mi mamá, con mis hermanos, ¿cachai? Donde todavía vive mi familia, y había demasiada sapiencia de parte de Enrique París para poder manipular una necesidad que yo tenía en ese momento como un niño pobre, eh, y fue súper astuto al ofrecerme 15.000 pesos de inmediato en la primera cita, donde en esa primera cita ni siquiera hubieron besos. Él solo esa primera cita me hacía cariñito acá atrás, en la nuca, y me decía que le gustaba mucho lo suavecito que tenía la piel. Me gustaría preguntarte, amiga, ¿por qué crees que Enrique París te pagó 15.000 pesos en esa primera cita? ¿Tendría un poco eso que ver con el nivel de desprotección social que él sabía, que él manejaba, que tú contabas en esa experiencia, en esa situación, en ese contexto situacional? Tiene que ver Sí, un poco con bueno, eso, amiga. yo ¿Cómo es la creo de conciencia que, social de un actual ministro de salud en mira, estos términos de yo exhibición? creo de que este actual ministro de Salud, Enrique París, ex pareja mía, una ex pareja bastante rara, te voy a decir, porque yo en esa época que aún no era prostituto, sí ya me conocía a los hombres y los perfiles de los hombres muy mayores desde que yo tenía 16 15 años, cuando me acostaba con hombres de 36 y más. Yo me sabía ya de memoria todas estas tácticas que tenían los hombres muy mayores con mucho dinero. Y creo que una de esas tácticas que la usó perfectamente Enrique París era seducir a niños mm, de bajos Ya. recursos, bajos recursos. A mí me llama la atención, de hecho, la coincidencia de los gustos que tenía Enrique París al tocarme y en lo que se Amiga, refería, muy similar a Rolando Jiménez. para hacerla muy corta, el público está desesperado por saber cómo lo conociste. Muy corta. ¿Cómo Hagámosla lo corta en conocí? función del tiempo, amiga. Sí. Bueno, a Enrique París lo conocí por un chat. Lo conocí por un chat de esas épocas, estos chats para juntarse a culiar. Y yo estaba en ese chat buscando un poco de posibilidades para poder subsistir, pero en términos placenteros. Nunca pensé que me iba a reunir con un caballero como Enrique París. Bueno, a mí Enrique París nunca me generó desconfianza en primera instancia. Siempre me pareció bastante confiable que un caballero no me tocara y que me diera plata y que me fuera a dejar a mi casa en La Pintana en su lujoso auto. Todavía en esa época me parecía que podía ser normal que él no me tocara teniendo el perfil que tenía, porque una de las cosas que a él más le gustaba decirme era que él me pasaba plata para que yo no terminara nunca siendo prostituto, porque si él viera que yo terminaba como prostituto, él iba a sentir de que no me había salvado de nada.
Yo creo de que Enrique París tenía mucha Sí. ansiedad de justificar este deseo que para él lo sentía bastante perverso, él se sentía bastante complicado con desearme, que de hecho por eso también durante todo ese año, si tú me preguntaras si hubo sexo, Eso quiero hazme la preguntarte. pregunta, quiero que me lo preguntes. Amiga, José Carlos Enríquez, con 163 espectadores, un rating importante para una pregunta cuya respuesta va a estar dando vuelta por un tiempo importante en términos mediáticos. Quiero preguntarte, José Carlos Enríquez, ¿tuviste relaciones sexuales con Enrique París? Mira, ¿En qué términos tuviste relaciones sexuales con sí, Enrique a París? esa edad, por muy joven que yo era, insisto, yo manejaba bastante bien a estos caballeros ancianos. Entonces yo podría decir, en la lógica que yo tenía en esa edad, que era bastante ingenuo también, no me la sabía toda por libro, yo podría decir en la lógica de esa edad que tenía, muy jovencito, que no había tenido sexo con, nunca tuve sexo con Enrique París. Pero yo pienso y hago memoria, y sí tuvimos sexo. Lo que pasa es que el sexo que tuve con Enrique París es el sexo que él debe tener con todos los chicos que me antecedieron y que después siguieron después de mí, porque a los hombres como Enrique París hay algo que los carcome, que es la culpa, porque son personas que tienen una doble moral, son personas de que predican, por ejemplo, un conservadurismo y un puritanismo moral, tanto como para estar en contra de un aborto libre, tanto como para desprestigiar palabras de mujeres importantes, tanto como para estar de acuerdo con un gobierno de derecha que es ultra homofóbico, y él, sintiendo este deseo aberrante que tenía conmigo, con un chico muy joven, él siendo pediatra, que eso era lo que más me llamaba la atención, un pediatra con relaciones Eso, sexuales y háblanos sobre la afectivas. especialización de Enrique Enrique París es París. pediatra, aparte de toxicólogo, él es pediatra. Y él, aparte de ser mi novio, él también era mi médico. Entonces, cuando él me trataba mis enfermedades, él me daba doble ración de medicamento. Porque como eran solo medicamentos para niños, a mí me tenía que dar el doble. ¿Te Y tocó el este potito, José loco, Carlos? sí, pues una vez me tocó el potito de una forma muy temerosa. Él me estaba viendo, yo me recosté y él solo quería tocarme el trasero y lo único que podía decir con lo que le temblaban sus ¿Qué te manos, dijo? le llamaba la atención lo suavecito. Le llamaba la atención lo suavecito y insistía con el cariñito acá. Yo no tenía ningún problema en tener quizás sexo con él, pero ¿sabéis qué, amiga? Todos estos caballeros con mucho dinero que tienen esta doble moral sienten tanta culpa de este deseo, de esto que están haciendo con chicos jóvenes y pobres, porque saben que están manipulando la realidad de este chico joven, el que sea, no hablo solo por mí, hablo de todos los que estuvieron antes de mí y después de mí con Enrique París, cada vez más jóvenes, tienen estas tácticas culposas de no enredar sexualmente a los chicos, pero sí darles mucho dinero para que una dependa de ellos. Cuando Enrique París empezó a ver que yo ya me estaba independizando de él y yo empecé ya a prostituirme, algo que él temía mucho que yo hiciera, seguramente este temor de que yo me fuera con otro más joven que él o con más plata que él, no sé cuál era su miedo. ¿Será ese José Eh, Carlos la única razón por la que terminó su relación de un año y medio contigo? ¿O crees que hay algo más? no, sí, es que Enrique París, bueno, el sexo, quiero decir, una vez que tuvimos sexo, que yo no tengo ningún pudor en contar estas cosas porque yo hablo de mi intimidad y del sexo de hace muchos años, así que esto no tiene nada de raro, pero que a mí quiero terminar la figura de Enrique París, esta figura culposa, que yo me senté en sus piernas, ambos vestidos, en su casa en Orcón, yo me senté en sus piernas, me moví un poco y él eyaculó. Y se tuvo que ir al baño a limpiar porque había eyaculado sin sacarnos la ropa. Entonces, En estos su tipos que están pantalón. temblorosos, esposo, eh, lo que les gusta de una es que una sea muy vulnerable y muy frágil. Creo de que una de las figuras también de los abusadores sexuales que se excitan con la fragilidad y lo intocable de ciertos chicos, porque son intocables.
Creo que Enrique París me veía muy intocable, me veía muy intocable. Em, y yo después empecé a independizarme porque ya había conocido la prostitución y yo no quería seguir tampoco obligado a depender de él porque yo ya estaba dependiendo mucho de él. Yo llevaba plata para mi casa donde mi mamá en La Pintana, ¿cachai? Entonces yo sentía, sin victimismos ni nada, yo sentía de que yo tenía que avisparme, ¿cachai? Porque seguramente yo iba a seguir creciendo y Enrique París iba a cambiarme por otro más joven, como fue y como suele suceder con tipos con su perfil. Y claro, po, me vio demasiado independiente un tiempo antes de terminar, me vio demasiado independiente, me vio demasiado sublevado y le conflictó. Le conflictó enterarse de que yo ya no estaba viviendo con mi mamá, porque también coincidió que yo ya después no vivía con mi mamá los últimos días con Enrique París. Y eso le afectó mucho, a él le afectaba mucho que yo me independizara. Me quería tener siempre acorralado en la pobreza para que él fuese mi Mesías Salvador por obligación. Y claro, pasó después que sí, pues, me fui yo y llegó otro más joven. Amiga, ¿cómo se le dice a una persona que en un grado de poder considerablemente mayor a la persona con la que se vincula comete actos que lo Sí, degradan en su calidad humana? una de las cosas que a mí más me llama la atención y que yo esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha responsabilidad discursiva, que yo creo que hay que tener siempre al ojo al abusador sexual cuando lo que ejerce es el poder, cuando lo que ejerce es la inseguridad en el joven, o incluso no joven, porque los esposos